Antonio y yo tenemos el placer de moderar la siguiente mesa, también súper interesante, sobre nuevos tratamientos, nuevas pautas, tanto de tuberculosis activa como de tuberculosis latente. Recordar sobre todo que tenéis 20 minutos, ¿vale? Nos han pedido que seamos puntuales y lo intentaremos, así que recordad 20 minutos. En principio las preguntas serán al final de la mesa, lo único que el doctor Caminero nos ha pedido que él se tiene que ir, que en su caso las hagamos justo después de su charla, ¿vale? Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador y de una manera muy especial a Joan Cailá por darme la oportunidad de estar un año más aquí. Creo que, como todos, que esto es lo mejor que se hace con diferencia de tuberculosis en nuestro país y les animo a que lo sigan haciendo. Creo que es importante que revisemos este tema del estado actual del tratamiento, pero con la perspectiva histórica. Porque a mí, con respecto a lo que decía antes el doctor Miró, siempre me ha dado mucha envidia sana el VIH. Porque ya tienen 40 años, más de 40 fármacos. Nosotros, en 60, 70 años, hemos tenido siempre 10 fármacos, de los cuales uno muy bueno, rifampicina, otro moderadamente bueno, isoniazida, y todos los demás malos. ¿De acuerdo? Claro, cuando esto ha pasado, hemos tenido que ir adaptando las recomendaciones a cuando no podíamos utilizar rifampicina. Y se nos ha copiado en el ADN que tenemos que seguir haciendo muchos fármacos, mucho tiempo, sin darnos cuenta que nos acaban de llegar en los últimos 4 o 5 años algunos fármacos tan buenos que se parecen mucho a la rifampicina. Por eso quiero que nosotros lo analicemos desde un punto de vista histórico. Este es el destino de los pacientes con tuberculosis cuando no había tratamiento. Todos los trabajos son consecuentes. Alrededor del 50% de los pacientes acababan muriendo. Esta situación tan solo cambia en estas 2 décadas. Como yo digo siempre, está claro que estoy tocado por el sesgo de lo que me gusta la tuberculosis. Estos 20 años, del año 1943 al 63, es una auténtica joya estudiar lo que pasó en medicina. ¿Por qué? Porque entonces la enfermedad que más mataba era la tuberculosis. Y se descubrieron en 20 años 11 fármacos con capacidad de matar al bacilo y, lo más importante, se diseñaron los primeros ensayos clínicos aleatorizados doble ciego de la historia de la medicina y también de la tuberculosis. ¿Saben ustedes cuál fue el primer ensayo clínico aleatorizado de la historia de la medicina? Se hizo con pacientes con tuberculosis, los tienen aquí. A algunos pacientes a todos se les dio de reposo. A donde pone el grupo S se les dio estreptomicina. A los que pone el grupo C era el grupo control. Y fíjense ustedes ya lo que ocurría. Ya ocurría lo que veíamos en los primeros 3 meses, solamente morían en el grupo control. ¿Pero qué pasó? Pasaban los meses y aunque morían mucho menos los del grupo de la estreptomicina, también morían. Esto era lo que pasaba a lo largo del seguimiento. Aquí podemos ver el porcentaje de pacientes vivos. ¿Qué ocurría? Cuando se daba estreptomicina, al principio morían muchos menos, pero luego muchos de los pacientes que habían mejorado, que incluso parecía que se habían curado, recaían y ya la estreptomicina no valía para nada. Primer gran mensaje de este ensayo clínico aleatorizado. La estreptomicina es buena, pero no sabemos por qué no evita la mortalidad ni acaba curando. Se hizo el segundo ensayo clínico randomizado aleatorizado de la historia de la medicina y es, como ya sabemos que la estreptomicina es buena, a todos les damos estreptomicina, a la mitad con placebo, que sería el grupo control. Aquí lo ven ustedes en azul, cómo aparecían las resistencias a la estreptomicina de acuerdo a lo largo de los meses. Y a la otra mitad se le daba con el único fármaco que entonces estaba disponible, que era el PAS. ¿Y qué pudimos ver o qué pudieron ver? Que con un fármaco tan malo como el PAS se producía, prácticamente se erradicaba la aparición de resistencia. Ya empezábamos a tener una conclusión que era muy evidente. Hay que asociar fármacos. Sobre todo porque en tuberculosis cavitarias, donde hay miles de millones de bacilos, se están replicando y en esa replicación, igual que le pasa al VIH, a alguno de ellos aparece una copia errónea con una mutación genómica donde matan los diferentes fármacos. Pero esto ocurría fundamentalmente en las tuberculosis cavitarias, en aquellas tuberculosis que tenían más de 10 a la 5 bacilos, más de 100.000 bacilos. La pregunta, que se nos ha ido olvidando, pero ¿cuántos fármacos son necesarios? Bien, lo que sí que sabemos es que en tuberculosis avanzadas, cavitarias, donde hay miles de millones de bacilos, tratar con un solo fármaco va a condicionar el que se puedan seleccionar los mutantes resistentes naturales a ese fármaco.
De ahí nos ha venido algo que no se nos ha olvidado, es siempre hay que evitar tratar con un solo fármaco. O sea, yo como digo, una monoterapia debería llevar pena de cárcel en el tratamiento de la tuberculosis. Pero se nos ha olvidado otra que entonces sacamos de estos estudios que yo les he dicho. Es que si tratas con 2 fármacos a los que el paciente es sensible, es totalmente imposible que haya un bacilo que exprese mutaciones a 2 fármacos. Porque si son 10 a la 5 para un fármaco y 10 a la 5 para otro fármaco, serían 10 a la 10. Eso no te cabe en el cuerpo humano si tienes una tuberculosis, aunque desde el pelo a la uña del pie sean todos bacilos. Por lo tanto, es posible la monoresistencia natural, pero es totalmente imposible la poliresistencia natural. Conclusión, si tienes 2 fármacos que son eficaces, que además son sensibles, es más que suficiente. Esto, como lo tenía Durmac, se ha puesto aquí mal, pero estas son las recomendaciones de la ATS y de los CDC del año 1986. Las seguimos los que ya entonces trabajamos, también pertenecíamos al paleolítico inferior, como decía el doctor Miró, ¿de acuerdo? Y miren lo que decían. Esto lo hemos seguido mucho. Hay que tratar la tuberculosis con 9 meses con isoniazid y rifampicina, con 2 fármacos, no hacía falta 4 ni 5. ¿Por qué? Porque cuando añadíamos la piracinamida no la añadíamos para proteger resistencias, la añadíamos para, con su efecto esterilizante, reducir el tiempo de tratamiento de 9 a 6 meses. Por lo tanto, ¿cuántos fármacos son necesarios? 2, como muchos si quieren 3 desde un punto de vista bacteriológico. ¿Qué ocurrió en los últimos 20 o 30 años, hasta hace 3 o 4 años? Que en el terreno, fármacos tan potentes como la isoniazida se empezó a comprometer. Empezó a correr muchas cepas con resistencia inicial a la isoniazida. Claro. Y además algunos de los otros fármacos, como he dicho, eran muy débiles. Estambutol es débil, piracinamida es débil, etionamida es débil, cicloserina es débil, PAS es débil. ¿De acuerdo? Entonces yo recuerdo que estaban aquellas recomendaciones de la OMS en el año 2006, donde llegamos a un acuerdo global. Vamos a dar al menos 4. Pero no al menos 4 porque sean necesarios 4, sino porque operativamente, programáticamente en terreno, aseguremos 2. ¿De acuerdo? Pero esto está cambiando ahora. Está cambiando ahora que tenemos nuevos test moleculares rápidos que nos están diciendo desde el día 1, 2 o en la primera semana qué está pasando con isoniazid y rifampicina. Y además con nuevos fármacos que demuestran que son mucho mejores que los fármacos anteriores. Por lo tanto, otra vez ahora volviendo hacia atrás. Ahora que tenemos fármacos importantes, probablemente no son necesarios 4 como yo voy a razonar después, ¿vale? La segunda gran base bacteriológica que aprendimos de estos estudios del año 1943 al 63 es el tratamiento prolongado. ¿Por qué tratamiento prolongado? Porque se dieron cuenta que los pacientes, cuando le dabas un esquema de tratamiento, a los 2 o 3 meses tenían criterios de curación, habían mejorado clínicamente, tenían baciloscopía negativa, pero si suspendías el tratamiento, ¿qué era lo que ocurría? Que recaían. No habían infravalorado esto que luego aprendimos que eran los bacilos latentes o semilatentes. Esta es una tabla, a mí no me gusta mucho mostrar estas tablas, de un artículo muy bueno que se publicó hace 20 años, donde revisan la historia de todos los ensayos clínicos randomizados o aleatorizados de los británicos, que fueron los padres de todo esto. Y yo quiero resaltar esto, miren ustedes, aquí tendríamos la duración que se daba, ¿de acuerdo? Y aquí las recaídas a los 2 años. Miren ustedes lo que ocurría cuando tú dabas tan solo 6 meses con estreptomicina, isoniazida y tiacetasona, 22% de recaídas. O sea, había 3 fármacos, el paciente estaba curado, pero recaían. Fíjense, para poder llegar a bajar a un 3% de recaídas, era necesario irse a 18 meses. ¿Por qué? Porque no había fármacos que mataran a los latentes o semilatentes. Y entonces la única ocasión era mucho tiempo de tratamiento para que los latentes o semilatentes se dividan y los fármacos bactericidas les puedan matar. Todo esto cambia aquí, cuando llega este fármaco, rifampicina, que con tan solo 6 meses tiene la misma tasa de recaída. O sea, se empezó a ver en terreno que había algunos fármacos que estaban llegando con una potencia diferente. De tal manera, esto también lo analizamos nosotros, este es un artículo que analiza todo lo que yo estoy diciendo aquí, que publicamos hace 1 año y medio en European Respiratory Journal, diciendo todo esto que estamos diciendo. Y es que en un paciente con tuberculosis, ya otra vez lo he contado en estos cursos, tenemos bacilos viviendo en condiciones metabólicas completamente diferentes. Y hay que pensar en cómo abordarlas a todos ellos. Ahora mismo aceptamos que el bacilo podría estar de una manera pragmática, programática o simple en 3 condiciones metabólicas. La que más nos preocupa son estos bacilos que están en las cavernas o están en los infiltrados, con mucho oxígeno, con un buen pH, están en las condiciones óptimas para dividirse. Se les llama bacilos de multiplicación rápida. Rápida comparando con los otros bacilos, no comparada con las otras bacterias. Aquí hay miles de millones de bacilos. Son del 90 al 95% de los bacilos que trae un paciente con una tuberculosis a nuestra consulta. Y son, por lo tanto, los únicos responsables de poder matar al enfermo, de dar sus síntomas, de producir la transmisión, de dar la baciloscopía positiva y también de poder seleccionar resistencia si hay un mal tratamiento.
Esta es una pregunta lógica. Si estos bacilos son los que pueden matar al enfermo y le dan los síntomas, la primera prioridad que yo tengo que tener en un tratamiento es seleccionar fármacos que maten a estos bacilos. A los fármacos que tienen la capacidad de matar a estos bacilos se llaman fármacos con capacidad bactericida, ¿de acuerdo? Luego los fármacos con capacidad bactericida son los que matan a la gran mayoría de los bacilos y por lo tanto son los que les salvan la vida a los pacientes y los que los curan. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente muy grave que va a la UMI, no se fíen del esquema estándar de 4 fármacos, ¿de acuerdo? Porque rifampicina tiene una mala actividad bactericida inicial, luego la tiene muy buena, piracinamida ninguna, estambutol ninguna. Por lo tanto, estamos dejando el esquema tan solo en manos de la isoniazida. Esto luego después, si quiere, lo podemos comentar en la discusión. Estos son los que le salvan la vida al enfermo y los que lo curan. El mejor sigue siendo isoniazida, que además tiene lo que denominamos una buena actividad bactericida precoz, una capacidad elevadísima de matar en los 2 primeros días o en los 7 primeros días. Pero lo ideal es que en un esquema de tratamiento no vaya un solo fármaco bactericida. ¿Por qué? Porque imagínense que viene tocado con resistencias o que la biodisponibilidad de este fármaco no es buena en el lugar. Al final el paciente no le ayudas a que mejore rápidamente. Lo ideal es que vayan al menos 2 fármacos con buena actividad bactericida. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Qué otros fármacos tienen buena capacidad bactericida? Rifampicina, pero rifampicina tiene un problema. No tiene una buena actividad bactericida precoz. Empieza a matar bien después de 15 días. Luego tengan cuidado si el paciente viene muy grave. Las fluoroquinolonas, buenísimas y con muy buena actividad bactericida precoz. Linezolid, bedaquilina, delamanis, carbapenémicos, todo lo nuevo viene a apoyarnos mucho, ¿de acuerdo? Un poquito menos amicacina y estreptomicina, y ya muy poco, y a lo mejor un poquito dudoso, etionamida y proteonamida. Ahí no estamos viendo a piracinamida, ni a estambutol, ni a cicloserina, ni a PAS, porque son fármacos que no te ayudan al inicio, ¿de acuerdo? Luego, además, sabemos que hay muy pocos bacilos que pueden estar bien atrapados por el macrófago o en zonas donde hay mucha inflamación con pH ácido, aquí escasamente se divide, pero son menos de 10 a la 5. Esto es nada, esto es un poquito más de lo que tengo yo, que soy un infectado, ¿de acuerdo? O los otros que están en condiciones desfavorables, que de pronto les entra oxígeno y se despiertan, y si no, se duermen, están que me duermo, que me despierto. Crecimiento intermitente, pero como se dividen tan poco, son una población mínima. Estos 2 poblaciones de bacilos, los latentes o semilatentes, no son responsables de nada de lo que le pasa al paciente cuando viene a la consulta. Por lo tanto, matarlos al inicio hasta no es relevante. ¿Qué ocurre, sin embargo, si no los matamos? Que se pueden dividir después de acabar el tratamiento, recuerden los esquemas que llevaban tiacetatona y no rifampicina, y pueden dar lugar a las recaídas. ¿Qué le pasa a los fármacos puramente bactericidas, como podría ser isoniazida o estreptomicina? Que necesitan división activa para matar. Y estos muchas veces no se están dividiendo. Por eso, si quieres matarlos, o te vas a 18 meses o metes fármacos que tengan capacidad de matar a estos bacilos, que se llaman fármacos con capacidad esterilizante. Y aquí viene la gran revolución de los últimos 2-3 años. Estos van a evitar la recaída, pero sobre todo van a acortar los tratamientos, porque no es necesario que esperemos tantos meses para que se dividan los latentes o semilatentes y poderlos matar. Van a poderlos acortar, ¿de acuerdo? Estos matan, por lo tanto, a un número insignificante de bacilos. Al principio no es relevante, pero sí, sobre todo, para evitar las recaídas y acortar los tratamientos, ¿de acuerdo? Para matar a estos que son los que más nos dan las recaídas, los de crecimiento intermitente, el fármaco esterilizante por excelencia es rifampicina, que también tenía buena capacidad bactericida, por eso es bueno, tiene la capacidad mixta, pero igual que con los fármacos bactericidas. Lo ideal es que en un esquema no vaya un solo fármaco con capacidad esterilizante. Otra vez por lo mismo, por si viene tocado por resistencias, por si tiene una mala biodisponibilidad en el lugar, lo ideal es que vayan al menos otros 2 fármacos con buena capacidad esterilizante. La pregunta es, ¿qué otros fármacos tienen buena capacidad esterilizante? Pues aquí los tienen. Altas dosis de mocifloxacina, buenísimo. También levofloxacino, linezolid, bedaquilina, clofazimina, delamanis y los carbapenémicos, todos los nuevos. Es que han venido a quitar de en medio a tantos fármacos malos que teníamos aquí, como la tionamida, la cicloserina, el PAS y otros mucho más. Y probablemente a relevar algunos de los que estamos utilizando incluso en primera línea. De tal manera que de esta forma llegaríamos a lo que serían los 4 grandes mandamientos, los 4 requerimientos que debemos siempre seguir a la hora de diseñar un esquema de tratamiento. El primero, al menos 3 en condiciones óptimas donde sabemos que no hay resistencias, o 4 si tenemos dudas, o con probable eficacia. Pero no me vale con al menos 3 o 4. ¿Quieren que yo le diga 4? Pues le voy a decir etambutol, etionamida, cicloserina y PAS. Tú le das a un paciente, eso le pone la alfombra roja al bacilo. O sea, poco favor le estás haciendo, ¿de acuerdo? Al menos 2 tienen que tener buena capacidad bactericida.
que curen al paciente, que le salven la vida. Y 2, buena capacidad esterilizante. ¿Para qué? Para evitar recaídas y acortar los tratamientos. Y el tiempo suficiente, no solo pensando en curar, sino en evitar las recaídas. Un poquito para ayudar a los clínicos en esta decisión de poder utilizar los fármacos bactericidas adecuados, los esterilizantes adecuados, nuestro grupo ya hace 8 años, en un monográfico que sacó la Sociedad Europea de Respiratorio, hizo esta tabla que luego la actualizamos hace 2 años y que la CEPAR la ha vuelto a actualizar en nuestras recomendaciones del año 2020, donde pueden ver ustedes actividad bactericida alta, moderada, baja, actividad esterilizante alta, moderada, baja, prevención de resistencias alta, moderada, baja, y en toxicidad lo hemos puesto al revés, por eso la línea más gruesa, baja, moderada, alta, para que veamos que aquí arriba tenemos todo lo mejor. Porque si yo no puedo utilizar un fármaco bactericida, bien por resistencia o por toxicidad, lo tengo que sustituir por el próximo bactericida, no por el que le toca en la lista. En los años previos, porque no teníamos fármacos, yo he visto muchas veces que no podías utilizar la fluoroquinolona, un fármaco esencial, y lo sustituíamos, ¿cuál era el siguiente? Por el PAS. Y no tiene nada que ver. La fluoroquinolona ayuda mucho, el PAS ayuda, pero al bacilo fundamentalmente. Y aquí hay un gran mensaje, miren ustedes, el único que está arriba en los 4 es la rifampicina. Y vuelvo a ponerme alegre y triste. Alegre porque tenemos la rifampicina, triste porque la rifampicina tiene más de 60 años. ¿Cómo puede ser que todavía el fármaco fundamental tenga 60 años? Es como si en las neumonías estuviéramos tratando con cloranfenicolas solas o con las tetraciclinas. O sea, algo ha pasado. La parte positiva de los últimos 3 o 4 años es que de estos nuevos fármacos día a día acumulamos evidencia para ver que se nos van a meter arriba y que vamos a poder tratar prácticamente por igual a pacientes que tienen rifampicina o que no tienen rifampicina. Esto es lo nuevo, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo a la OMS, tanto esta explicación que yo he dicho como un metaanálisis que publicó en el año 2018, a clasificar los fármacos cuando no puedes utilizar rifampicina. Y se dijo que los mejores son los del grupo A, que son la fluoroquinolona, la bedaquilina y el linezolid, porque tienen trabajos o trabajan de manera completamente diferente los 3 y porque los 3 tienen capacidad bactericida y esterilizante, ¿de acuerdo? Nosotros lo pusimos en nuestras recomendaciones como el grupo 2. ¿Por qué no el grupo 1? Porque en el grupo 1 nosotros pusimos los fármacos de primera línea, que no vienen aquí incluidos. Si con estos 3 no te da para diseñar un esquema, te tienes que ir a los del grupo B, donde la clofacimina se ha ganado su pleno derecho a estar aquí, no tanto la cicloserina, que yo creo que es un problema de nostalgia por el que se ha puesto aquí. Esto nosotros le llamamos el grupo 3. Y si con estos 2 grupos no tienes para construir un esquema, te tienes que ir al famoso grupo C, que nosotros lo hemos puesto en el grupo 4, pero hemos puesto la eficacia diferente. ¿Por qué? En orden de eficacia. Si tú te tienes que ir al grupo C, porque te faltan fármacos y utilizas como primero el etambutol, flaco favor le estás haciendo al paciente, ¿de acuerdo? En el grupo C los mejores son los carbapenémicos y el de la maní, ¿de acuerdo? Y deberían ir o ser utilizados de manera prioritaria. De tal manera, y ya estoy concluyendo un poquito, vámonos ahora a lo que tenemos. El tratamiento de la tuberculosis tendría que entonces basarse en 2 grandes grupos, los pacientes que tienen sensibilidad a rifampicina, que sigue siendo el mejor, y los que la tienen como resistencia. Los que tienen sensibilidad a rifampicina, el esquema básico sigue siendo evidente. 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero ya lo digo siempre, no crean que tengo problema de vista ni que me he vuelto daltónico. La R me sale más grande porque es un esquema rifampicina independiente. Pero con 2 pequeñas salvedades, ¿de acuerdo? 2 pequeñas salvedades. La primera, tengan cuidado si al final del segundo mes seguimos con baciloscopía positiva. No se les ocurra mudarse a la fase de continuación. Porque muchos de los pacientes que tienen baciloscopía positiva al final del segundo mes es porque vienen por una resistencia inicial a isoniazida, que es el fármaco que más mata en las primeras semanas. Si mudas a la fase de continuación, vas a hacer un flaco favor y va a ser una monoterapia encubierta con rifampicina. Por lo menos hasta que no tengamos una sensibilidad aprobada a los 2 fármacos. Y el segundo, que ya lo tenemos aquí en España, es que cuando dispongamos de test rápidos, por ejemplo, tenemos el BIDI+, el AVOS, el Fluorotype, ahora mismo, que nos dicen en 2 horas, pero si quieren, porque tienen que mandarlo en 2 días, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con isoniazida y rifampicina? Y nos descartan que haya mutaciones ligadas a cualquiera de los 2, no hace falta etambutol. No hace falta etambutol, podemos volver a lo que al principio sabíamos. Bueno, ¿qué hemos dicho antes? Que había muchos avances. Los avances han venido, ¿por qué? Por nuevos fármacos, sobre todo que son más eficaces y más esterilizantes, con su potencia para poder acortar tratamientos. Y aquí viene este trabajo que se ha publicado tan solo hace unos meses, donde un esquema de 4 meses con 3 fármacos esterilizantes como rifapentina, piracinamida y moxifloxacino tenía la misma o no era inferior en eficacia al esquema
clásico de 6 meses. De tal manera que hace tan solo 5 meses la OMS ya ha lanzado esta comunicación rápida diciendo que este esquema debería empezar a aprobarse en todos los países. Sería un esquema de 4 meses con isoniazida rifapentina, es una rifampicina de larga vida media, piracinamida y moxifloxacina. ¿De acuerdo? Esto es lo nuevo, deberíamos caminar hacia ello. ¿Podemos en España? Pues lamentablemente no. Ya antes Jean-Paul Mirel lo dijo. Es que todavía la rifapentina no ha sido ni siquiera aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Y sorprende con la evidencia tan buena que tenemos. Pero que sepan que esto viene ya en camino. ¿Y qué hacer con los que tienen resistencias a rifampicina? Con los que tienen resistencias a rifampicina hay que basarse en los 3 fármacos fundamentales, las fluoroquinolonas, la bedaquilina y el linezolid, siguiendo siempre esta clasificación que hemos dicho. En la SEPAR, como saben, publicamos en el año 2017, yo tuve la suerte de coordinar con estos buenos amigos, entre ellos Joan Cailá, nuestra normativa de resistencia, 2017. En el 2020 tuvimos que actualizarla por todo lo bueno que viene. Me da gusto, parecemos a la gente del SIDA, ¿no? Que empezamos a tener que actualizar, no como antes, que actualizábamos cada 20 años. Qué bueno actualizar cada 3 años, ¿no? Y ahora miren lo que acabamos de publicar, todavía una nota diciendo que hay algunos cambios que tienen que cambiarse. En cualquier caso, lo que tenemos que dar es una prioridad absoluta a los esquemas acortados orales, preferibles de 6 meses. Y probablemente los ideales serían estos. Cuando tenemos solo MDR, o sea, resistencia solo a isoniazida y rifampicina, y podemos descartar que haya resistencia a las fluoroquinolonas, 6 meses con bedaquilina, levofloxacino y linezolid. Y cuando además de la MDR tenemos resistencia a las fluoroquinolonas, que es lo que ahora se llama pre-XDR, o sea, isoniazida, rifampicina, las fluoroquinolonas, cambiamos levofloxacina por pretomanid, ¿de acuerdo? Nos estamos yendo a esquemas de 6 meses y no 18 meses. ¿Por qué? Porque ahora todos tienen capacidad esterilizante y actividad bactericida. No hace falta. Claro, si tú le pones a un esquema de estos, tan solo la levo, como teníamos antes, y luego la canamicina o la streptomicina o la amicacina, y luego la etionamida, y luego la cicloserina, ponle todos los fármacos que quieras, te tienes que ir a 18 meses. Ahí no hay actividad esterilizante, pero ahora que la tenemos la podemos controlar. De tal manera, y estas son las 2 últimas diapositivas, estos serían siempre los esquemas acortados que habría que utilizar para los pacientes que tienen MDR, pero se descarta resistencia a las fluoroquinolonas. Yo he apostado por este, pero están estos 2 también. Este de arriba lo pone mucho la OMS, pero es un esquema que no me gusta nada. Tiene 7 fármacos, con algunos que no trabajan casi nada y que yo creo que claramente está superado, ¿no? Cuando tenemos una pre-XDR, que es resistencia a las quinolas, fundamentalmente el esquema cortado, y cuando tenemos XDR, o sea, patrones más extensos de resistencia, aquí sí que hay que hacer esquemas individualizados, siempre siguiendo el grupo A me queda alguno, el grupo B me queda alguno, el grupo C, ¿de acuerdo? Hay que hacer esquemas individualizados, y aquí sí que casi siempre te tienes que ir a 18 o 24 meses porque es la última oportunidad. Quiero terminar con esto que ya lo comentó antes Jean-Paul Mirel, y es que no me podía callar. No puede ser que estemos en España en las situaciones que tenemos ahora mismo. Es que tenemos menos problemas en cualquier otro país que no sea en España. Problemas graves para el tratamiento. Los más graves, serios y graves, la distribución de los medicamentos de rifampicina, sobre todo los de combinaciones endosíficas. Ahora mismo, en mi comunidad autónoma de Canarias y en media España, no hay Rimstar, que tiene los 4. No hay Rincure, que tiene los 3. No hay Rifater, que tiene los 3. No hay Rifina, que tiene los 2. E incluso el Rifaltin no existe. La única rifampicina que estamos teniendo es el Rimastán de 300. Pero en mí y en media España, que lo digan. Con lo cual tienes que dar 2, en vez de, porque el de 600 existe, pero no está disponible. Conclusión, cuando tienes que utilizar la piracinamida, tienes que utilizar la de 250, o sea, 8 pastillas. Y al paciente de darle 4 con el Rimstar, le das 8 de piracinamida, 2 de rifampicina, 1 de isoniazida y 4 de tambutol, 15. Vale, volviendo al revés, José María, o sea, esto es lo ideal, estamos llegando. Segundo, la bedaquilina, que figura en todas las guías y en las nuestras también como lo ideal, imposible prácticamente. Si ustedes quieren recetarle a un paciente una bedaquilina, pues lo primero que tendrán que hacer es invitar a comer a su gerente y al director de servicios asistenciales, porque si no, no te la van a dar. Aparte de que tienes que dar más cosas, aunque no sé, más compromiso que cuando te vas a casar, ¿de acuerdo? Y el tercero, que sería importante también, ¿no me pasa? A ver, aquí está. Imposible conseguir la rifampicina. O sea, todo viene, ya no he hablado del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo del futuro es un mes con isoniazida y rifapentina. Pero si no tenemos rifapentina, o sea, no existe, aún no está aprobada para Europa o por la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de la evidencia contrastada. Y lo pongo porque creo que el TIR y SEPAR en general, y todos los grupos aquí, debemos hacer una denuncia continuada de que esto no puede seguir en España.
¿de acuerdo? Ahora mismo tú vas a Mozambique, que estaba por aquí la compañera, tú te vas a Zimbabue, te vas a Zambia y no tienes problemas para poder conseguir las asociaciones de rifampicina, no tienes problemas para conseguir la bedaquilina en absoluto, ya está aquí, ¿de acuerdo? E incluso en algunos países, América Latina, por ejemplo, no tenemos ni problema para tener rifapentina. Luego, ahora mismo estamos en el tercer mundo del tratamiento de la tuberculosis, a pesar de todos nuestros conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada año nos ilustras aquí, ¿no?, en el taller. Quédate allí y así aprovechamos para hacer las preguntas y me sumo a tu protesta por la ausencia de medicamentos, ¿no?, y que además te informan los pacientes que no lo encuentran, con lo cual aún quedas peor, ¿no? Que... Y a veces abandonan porque ya se cansan de buscarlo. bueno, claro, no tengo y no, sí. Tenemos por ahí una pregunta. Ahí en el chat. Hay una pregunta. Hola, Toni Soriano de Vallebrón. Muchas gracias por la presentación. Quería que comentaras el resultado del SHINE Trial para niños, para edad pediátrica, que acorta a 4 meses el tratamiento con 2 y 2 en lugar de 2 y 4. Y bueno, quería también que lo comentases, a ver qué te parece también. Sí, es muy bueno que lo repases, que no daba tiempo a mirarlo todo. Ha sacado la OMS hace tan solo 2 meses una comunicación rápida que ahora va a sacar el handbook dentro de un mes sobre el manejo de tuberculosis pediátrica. Me parece excelente. Pero fíjate que eso ya no es nuevo, ¿eh? Hace ya unos 20 años que la ATS y los CDC, y ahí estaba Ken Castro a la cabeza, ya decía que en las formas muy pauvacilares 4 meses podían ser suficientes, incluso de adultos, ¿de acuerdo? O sea, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que programáticamente a veces es tan difícil que se pone a todos los mismos, pero estoy totalmente de acuerdo en los niños que tienen formas pauvacilares 4 meses es suficiente con isoniazid y rifampicina, no haría falta rifapentina. Muy buena, ¿vale? Aquí, ahí había uno. Buenos días, gracias por la presentación. Marisa Aznar, de Vallebrón. A mí me gustaría preguntarte por cuál considerarías tú que es el esquema que se debería de dar aquí a un tratamiento de tuberculosis pre-XDR con la situación que tenemos actualmente de imposibilidad de utilizar la bedaquilina. Porque, bueno, pregunto por situaciones concretas donde hemos vivido esta situación y a veces hay dudas. Y he visto también que los aminoglicósidos, es cierto que mucha toxicidad, ¿no? Esto se ha apartado. Bueno, si nos puedes decir. Mira, cuál sería. Esto es lo de siempre. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, lo que a mí me pasa, ¿eh? Pero ¿cómo en España nos puede estar ocurriendo esto? Es una cosa lamentable. Claro, si tienes problemas para conseguir la bedaquilina, ya no digamos el pretomanid. El pretomanid lo vas a tener que conseguir siempre como un tratamiento compasivo a través de diferentes plataformas que lo puedes pedir. Entonces, si partimos de que en la pre-XDR no vas a tener ni bedaquilina ni vas a tener pretomanid, ya lo complicamos mucho. Bueno, linezolid sí lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Sería 1. Vamos a por 4. Aquí tenemos 4. Clofazimina sería 2, cicloserina sería 3 y luego el cuarto debería ser de la manid, que tiene menos problemas para conseguirlo que la bedaquilina, ¿de acuerdo? Y si no lo tienes, pues tienes que irte entonces. Cuéntame, siga, dime. ¿Y con esos 4 fármacos cuánto tiempo? Con esos 4 fármacos un mínimo de 12 meses, porque ya tienen, mira, solamente, si miras de actividad esterilizante, linezolid la tiene, clofazimina la tiene, pero fíjate que luego después cicloserina no la tiene, ¿de acuerdo? Y de la manid si lo puedes conseguir medio, tienes que ir a 12 meses, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y efectos secundarios? Efectos secundarios, que es lo bueno, es que no da tiempo aquí para esto. Si me dejan otros 20 minutos les hablo de No. No, la historia es la siguiente, es que se toleran muy bien. Es que encima son muy buenos. Mira, con bedaquilina y de la manid tan solo tenemos un problema que salieron con el peso del incremento que prolongan el QT, ¿de acuerdo? Pero eso es muy manejable y de verdad que es un porcentaje bajísimo. Todo lo demás nada. Alguno puede dar una hepatitis 1-2%, nada, ¿de acuerdo? Trastornos con el páncreas, nada prácticamente, muy bien tolerados. El único problema es el linezolid, que todos lo sabemos que es un problema problemático. Pero recuerden el linezolid, lo decimos siempre, para Mycobacterium tuberculosis 600 cada 24 horas, y cuando aparecen mínimos efectos adversos puede reducir a 300 y así se tolera muy bien. Se tolera mucho mejor que tionamida todo el día vomitando, que la cicloserina con sus crisis psiquiátricas, ¿de acuerdo? Y ya no digamos con los demás, ¿vale? Sí. Aquí. No, muy bien, realmente tu última diapositiva y los comentarios, ¿no? Después la doctora Dorman
comentará sobre el trabajo que citaba sobre rifampicina y, bueno, realmente, ¿a qué atribuyes que en Europa no se haya aprobado? Y después, claro, es grave lo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Habría que ver qué estrategias hay que impulsar que sean efectivas para no tener problemas incluso con el Rimstar, ¿no? Y no digamos con bedaquilinas, telamanit, etcétera. Con rifampicina realmente no sé dónde está el problema, ¿eh? Porque realmente digo, pues no sé, en Brasil la estamos utilizando, en Perú se está utilizando. O sea, hay muchos países de un entorno peor que el nuestro que la están utilizando. No sé, no he entrado donde está la Agencia Europea del Medicamento el problema, no lo sé. Pero eso es algo que llama al cielo y lo he puesto debajo, a pesar de la evidencia tan contrastada que tiene a su favor, ¿de acuerdo? Y luego ya lo de bedaquilina y lo otro es... Para mí lo más sangrante, Joan, es que no haya rifampicina prácticamente en el mercado. Entonces, ya apague, vámonos. Entonces tenemos que ser, no sé, yo creo que todas las sociedades que están aquí hay que denunciar y denunciar proactivamente. Sabes que los políticos solo hacen caso cuando salen las cosas de los periódicos, lamentablemente. Sí. Creo que había... ¿Hay alguna? Muchas gracias por tu exposición, como siempre, muy clara. Una pregunta que me hicieron hace muy poco. ¿Qué hacer con la infección latente de los contactos con pacientes pre-XDR? Sí, eso es una pregunta buena. Cuando yo abordo el tema, yo creo que ahora mismo en España, para hacer un resumen, el tratamiento preventivo ideal que debemos dar mientras llega rifampicina son 3 meses con isoniazida y rifampicina. Debemos quitarnos ya del medio la isoniazida sola, ¿no? Que es un fármaco solo bactericida, que necesita muchos meses y en situaciones donde haya probabilidad de que haya replicación hay que quitarla. Cuando tienes pacientes que han sido contactos de pacientes con monoresistencia a isoniazida, tenemos una evidencia contrastada muy buena de que 4 meses de rifampicina en monoterapia es muy bueno como tratamiento preventivo. Tendría que ir. Y aquí el problema viene en lo que tú has dicho, ¿no? Ahora mismo hay varios estudios en marcha, pero todos los grupos de expertos están de acuerdo que el siguiente, cuando tú lo miras ahí, ¿de acuerdo? Tú me has dicho de pre-XDR, tratamiento de pre-XDR, o sea que tiene resistencia a las quinolonas también. Bien, ahora mismo el único trabajo que sé que está en marcha es con Delamanid, ¿de acuerdo? Con Delamanid, probablemente, pero claro, si no los convences tú para conseguir Delamanid para un tratamiento curativo, va a convencerlo para tratamiento preventivo. Es que todo lo demás va a ser complicado, porque, claro, darle linezolid, pues a lo mejor trabaja, a lo mejor te puedes aventurar con linezolid, pero tienes que controlarlo de cerca. Nada, ni una sola evidencia. Ahora hay un ensayo clínico aleatorizado que está utilizando Delamanid. No, de momento no. ¿Vale? Algunas, claro, que tienes que hacerlo. Probablemente en ellos, de momento, mientras generamos la evidencia, un seguimiento cercano del contacto, salvo que el contacto tenga otro factor de riesgo. ¿Vale? Una última pregunta por aquí. Sí, muchas gracias, Pepe, por tu ponencia. Se está utilizando en países de alta carga o de altas prevalencias de tuberculosis MDR y XDR estos nuevos fármacos, ¿no? ¿Cómo podemos proteger al bedaquilina, delamanida, las quinolonas de este uso muchas veces pues no supervisado, ¿no? O quizás está previsto la creación de dosis fijas medicamentosas para los nuevos fármacos, que sería una buena forma de no solo garantizar la adherencia, sino proteger este régimen. Sí, yo creo que ahora mismo la primera gran medida que deberíamos tener siempre es realizar esquemas sólidos, que se protejan mucho, donde vayan un mínimo de 2 o 3 fuertes que se están protegiendo. Es lo único. Luego después lo siguiente que creo que es importante y sé que se está trabajando en tener pruebas moleculares, ¿de acuerdo? Que nos detecten rápidamente la posible resistencia a bedaquilina, delamanita, incluso linezolid, y eso sí que está muy avanzado, ¿de acuerdo? Y lo tercero, la posibilidad de hacer esquemas fijos. Bien, pero para eso tendríamos que tener un paquete que es el que se recomienda en todo el mundo. Eso lo veo muy aconsejable, pero todavía un poco lejano. Pero es una muy buena recomendación. Gracias. Vale. Muchas gracias. Terminamos aquí y pasamos a la siguiente cosa. Ahora, Juan Espinosa, de la Unidad Internacional y Medicina Tropical de Vall d'Hebron, presentará la revisión sistemática y metaanálisis
sobre dosis altas de rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis. Cuando quieras, tienes 20 minutos. Vale. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias pues tanto al comité organizador como al equipo de Valdebrón por dejarme estar aquí en esta mesa tan maravillosa. Yo quería hablaros un poco más en profundidad de las dosis que estamos usando de rifampicina y un poco qué es lo que hemos aprendido sobre... A ver, ¿puedo pasar? No se ve. Si se puede poner ahí la presentación. Bueno, soy del hospital... pero no se proyecta. Bueno, vamos tirando. Yo soy del Hospital Valdebrón y el trabajo que os voy a presentar es un poco lo que hemos hecho en un consorcio, un proyecto europeo, que es el EUSAT TV Research, que está fundamentado en el intercambio de conocimiento y personal entre países de Europa y Latinoamérica. El doctor Caminero ya ha explicado perfectamente pues, la historia del tratamiento de la tuberculosis, cómo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y una de las cosas más sorprendentes, que desde los años 70, desde que se aprobó el tratamiento que usamos ahora, ha habido muy pocos cambios. ¿Podéis poner la presentación, por favor? Me pasan aquí las diapositivas, pero no se proyectan ahí. Lo siguiente que... Bueno, si no se proyecta, pues os lo voy explicando. Entonces, yo me quería centrar en por qué usamos estas dosis de rifampicina, que todos tenemos como interiorizado, como un mantra, que usamos 10 miligramos por kilo. Hay una revisión bastante bonita, y el título es tal cual. ¿Por qué usamos estas dosis de rifampicina? Básicamente, porque en muchos pacientes se veía que farmacocinéticamente era suficiente. Llegabas a los límites que se consideran eficaces entre 8 y 12 microgramos por mililitro, contando con las CMIs que solía haber. Tenía una toxicidad aceptable y esto ya hablaremos un poco después. Los estudios en aquella época, en los años 50, 70, que empezaban a usar dosis más elevadas, veían ciertos problemas, fundamentalmente reacciones de hipersensibilidad y no tanto de la hepatotoxicidad que todos tenemos tanto miedo. Y en aquel momento, la rifampicina es un fármaco semisintético, costaba bastante producirlo. Aproximadamente 6 meses de rifampicina eran 4 tratamientos con piracinamida en el momento en el que salió. Y también, como decía Joan Pau antes, pues con los tratamientos con los que estamos, pues todavía queda un cierto margen de mejora. El pronóstico mejora si alcanzamos el target de pK en sangre, pero solo el 58% de los pacientes, fuera de los ensayos clínicos, una población más general, llegan a este target. Y además hay estudios fundamentalmente in vitro y en modelos de hollow fiber que nos dicen que esto es la parte inferior de la curva de actividad bactericida, que podríamos mejorar. También, siendo más eficaces y con una mejor actividad, podríamos proteger al resto de fármacos del desarrollo de resistencias. Hoy en día el coste ya no es una excusa. Igual que es una foto de las guías de la OMS, pero esto es el camarada que está cuidando y el enfermo. Ninguno tiene una cara muy satisfecha y nosotros tampoco deberíamos estar muy satisfechos. En 2011, Stengart publicó esta revisión sobre el uso de dosis altas de rifampicina y aquí quería venir cuando os dije, empezaron a haber problemas con dosis altas. En esta revisión, que es una revisión narrativa, en ese momento no podían hacer un metaanálisis, incluyen 4.200 pacientes, pero de los 14 estudios, 12 están publicados antes de los años 80 y 2 en 2007. Ven que la tasa de hepatotoxicidad es la misma con la dosis que uses y sí que ven que las reacciones de hipersensibilidad, como el síndrome flu-like, que les pasa a los pacientes, es más frecuente con las dosis intermitentes. Y lo que buscaban en aquella época era poder dar dosis más altas y de forma interrumpida a los pacientes. Y que la eficacia era un caos, la definición de los outcomes era diferente, los sistemas de cultivo estaban, cada estudio un poco iban haciendo como podían, pero algunos estudios apuntaban a que los resultados microbiológicos podían ser mejores. A partir de ahí, en los siguientes 10 años, desde 2007, desde sus primeros estudios de la nueva época, llamémosla así, empezó a haber un montón de evidencia, pero una evidencia que cuesta muchísimo sintetizar, estudios pequeños, aislados, ¿no? Esto es otra cosa que nos da un poco de envidia del mundo del VIH. Con buena financiación y buenos sistemas puedes hacer ensayos de mucha más calidad y en tuberculosis, pues, poco la gente va haciendo lo que puede, pequeñas fases 2, y la gente ha intentado sintetizarlo de 1000 maneras.
Este año salió esta revisión sobre el uso de rifampicina a dosis altas, centrado desde el principio de los 90, desde cuando se estableció un poco más el tratamiento actual, hasta ahora, ¿no? Incluyen 1.800 pacientes y la mayoría estaban tratados con dosis estándar de rifampicina aquí. Perdón, con dosis más de 10 miligramos por kilo. Lo que sí que ven, mirado en Lowestein Jensen, que esto también se puede comentar mucho, sobre todo como la potencia que tiene como marcador subrogado dentro de un ensayo clínico. Ya no hablamos de lo que decía el doctor Caminero, los pacientes que tienen cultivo positivo de esputo a las 8 semanas, pues tienen más posibilidades de fallar. Y esto todavía es una vuelta de tuerca más. ¿Qué posibilidad tienes de predecir el resultado de todo el ensayo clínico, de determinar una comparación entre dos brazos, utilizando el cultivo de esputo a las 8 semanas? Bastante reducida. Y quizás el Lowestein Jensen tiene una serie de limitaciones. En este metaanálisis ven que a las 8 semanas convierte el 80% de los participantes tratados con dosis estándar y el 83% tratados con dosis optimizadas o dosis más altas. El risk ratio es de 1,06 y si os fijáis el intervalo de confianza es muy estrechito. Para una diferencia que además clínicamente pues es un 3% lo que ganas y ni siquiera tienes claro de si eso tiene una repercusión importante a largo plazo. Lo que sí que ven es que tampoco había muchas diferencias entre fracasos, mortalidad y sobre todo que no hay más toxicidad hepática cuando usas dosis altas a diario. Una de las formas que más preocupa siempre es la tuberculosis meningia y en esta revisión publicada por Fiona Creswell y el equipo, que ahora recientemente este año publicaron un estudio con dosis intravenosas altas, es una revisión narrativa, de nuevo, difícil sintetizar esta evidencia. Fundamentalmente los 3 estudios, esta revisión se publicó en 2019, que hay, son los 2 de Indonesia, en los que los resultados sí que parece que mejora la mortalidad y después se hizo con otro estudio más en Indonesia un metaanálisis con datos de los pacientes que aparentemente sí, ¿no? Ven que hacen una regresión y ven que aproximadamente por cada 5 miligramos por kilo que aumentas la dosis de rifampicina tiene un beneficio en la mortalidad. Pero el único estudio de toda esta época, que es un fase 3, ahora últimamente salió otro, con pacientes con tuberculosis meningia, que es el estudio hecho en Vietnam por el equipo de Oxford, de la Wellcome Trust, 875 pacientes, una buena proporción de ellos con infección por VIH, dan la rifampicina, dosis de 20 miligramos por kilo con levofloxacino, también con dosis optimizadas, y no ven una diferencia en mortalidad. Sí que, analizando el subgrupo de pacientes como resistencia isoniazida, permite ver pues, que hay una ventaja. También han intentado pues, explicarse por qué, cómo está funcionando estas dosis altas de rifampicina. Hay 2 revisiones, esta publicada en 2018, aquí sí que hacen un metaanálisis convencional y esto es importante porque uno puede tener la estadística, según como tú la tortures, te puede decir muchas cosas. Y aquí en concreto pues hace una metodología que tiende a ser un poco un hándicap para tus conclusiones, ¿no? La forma de calcular los intervalos de confianza y la variabilidad, que tampoco nos vamos a meter en ello. Pero incluyen 3.400 participantes, muchos de ellos son pacientes sin tuberculosis y básicamente ven que muchos pacientes recibían dosis estándar de rifampicina y lo que pone de relevancia esto es que hay una variabilidad tremenda. O sea, más o menos entre una persona y otra no tiene nada que ver la dosis que tú le das y lo que pasa en su cuerpo, por un montón de factores, un sinfín de factores. Todos somos conscientes, pues si lo das con comida, si no. Todos somos conscientes de pues, el perfil hepático y además la rifampicina, a medida que va subiendo las dosis, parece que se comporta de forma un poquito distinta. Si posiblemente esto sea porque se va saturando el primer paso hepático y cada vez tienes más niveles en plasma. Cosa importante que al darla con los fármacos habituales, pues no se modifica su farmacocinética. Y esta es otra revisión salvaje de todos los estudios que se han publicado desde el principio de los tiempos, con dosis desde 2 hasta 35 miligramos por kilo, incluyen 3.600 pacientes, y repiten otra vez la gran variabilidad interindividual, pero de nuevo cuesta un poco saber. Y otro dato que es importante es, pues, ¿quiénes son estos 3.000 participantes? En el consorcio, en el EUSAT, estamos intentando pues, aportar un poco más de evidencia y sobre todo centrarnos en las personas que tienen pues, algún factor, algún tipo de hándicap, que son precisamente los que suelen ser más olvidados, ¿no? La mayor parte de estos estudios son varones jóvenes sanos, con comorbilidad por VIH,
pero no hay representado nada más. Y muchos de los pacientes, como decía Joan Pau también, los que se mueren aquí son personas mayores, con comorbilidad, a los que, como decía el doctor Caminero, necesitamos una actividad bactericida eficaz y desde el principio para mejorar su pronóstico. Nos planteamos valorar esto en población vulnerable con un estudio, Rialta, pero antes queríamos intentar darle una vuelta a toda esta evidencia. Hicimos una revisión sistemática recogiendo los mismos estudios, pero si os fijáis, viendo quiénes son los que participan aquí, pues 3/4 partes de Vietnam, Tanzania, Sudáfrica, 33 años, sí que 400 de ellos con coinfección por VIH, muchos con tuberculosis, pero muy pocos con diabetes, con cavidades, con coinfecciones por virus de la hepatitis. No sabemos mucho de la seguridad ni de la eficacia en estos pacientes. Muchos tenían tuberculosis confirmada, no todos, porque incluimos estudios con tuberculosis meningia. 8 dosis diferentes, 15 regímenes, 1.200 participantes que recibieron dosis altas, pero solo 113 que recibieron dosis de más de 30 miligramos por kilo. Y este es un mapa de las interacciones de los distintos estudios, cómo las comparan. Veis que no se comparan todos con todos, sino que es un caos de comparaciones de pequeños estudios y cómo sintetizarlo. Para esto recurrimos a un metaanálisis en red, utilizando estadística bayesiana, para intentar, más que saber, pues, esta es la dosis óptima, ¿no? Un poco qué es lo que va pasando, cómo ordenar los tratamientos en base a su seguridad, en base a su eficacia y un poquitín de su farmacocinética juntando todos estos estudios. En cuanto a la seguridad de los estudios, ahora otra cosa que me olvidé de decir es que, bueno, por la pandemia, esto lo empezamos a hacer en septiembre de 2019 y lo vamos haciendo clínicos, que pues cada 3 o 4 meses estábamos en las plantas con COVID, se ha ido retrasando y ahora estamos trabajando para actualizarlo con los estudios que han salido ahora entre 2020 y 2021. O sea, estos datos todavía les tenemos que dar una vuelta, pero la idea general sigue estando. Ninguna dosis parecía aumentar la incidencia de efectos adversos graves y sobre todo efectos adversos graves a nivel hepático. Aquí podéis ver un forest plot en el que se comparan las distintas dosis con la dosis estándar de rifampicina y ninguno llega a tener un mayor riesgo de efectos adversos que la dosis habitual. Sí es cierto que si veis, parece que 35 miligramos por kilo puede tener un mayor riesgo, pero justo es el que tiene una valoración con menos precisión. ¿Por qué? Porque hay muy pocos pacientes, muy pocos participantes que se metieron ahí. Una forma diferente de verlo y que nos permite hacer el metaanálisis en red es hacer una puntuación de cuál es el fármaco o la dosis que tiene mayor probabilidad de ser beneficioso. Aquí el mejor sería el que tiene menos efectos adversos y el peor el que tiene más efectos adversos. Es tan pequeñito, pero si lo podéis ver, el tratamiento con la menor probabilidad de hacer efectos adversos graves, esto es efectos adversos graves en general, sería 30 miligramos. El siguiente 10, el siguiente 15, luego 20, el peor, que más riesgo sería 35, que un poco refleja esta situación de arriba. Básicamente, hay muchas cosas que todavía no sabemos, probablemente tenga mucho que ver esta variabilidad interindividual, probablemente la toxicidad hepática y los efectos adversos graves con rifampicina sean algo más bien idiosincrásico y que no dependa tanto de la dosis. Actividad bactericida precoz. Había varios estudios que nos daban datos de la actividad bactericida precoz. Lo que miramos aquí es la diferencia entre la dosis estándar y las dosis sucesivas. Y una cosa interesante es que consigues una ventaja a los 5 días a medida que vas aumentando la dosis, pero que con dosis de 13 a 25 miligramos por kilo parece que se pierde un poco esta actividad bactericida precoz. Luego hablaré un poquito, pero tampoco hay que extenderse mucho en eso. Probablemente una explicación es la autoinducción de la rifampicina. A los 15 días estamos casi en el steady state de rifampicina y bajan los niveles bastante. Y parece ser que cuando pasas de 30 miligramos por kilo puedes evitar en gran parte eso y mantener un beneficio en la actividad bactericida los primeros días, que son los más importantes para las formas más graves. Es muy difícil, por la dificultad de métodos, pues decir que estos resultados sean totalmente concluyentes. Pero bueno, parece que pues sí que hay una ventaja, ¿no? en la actividad bactericida. Eficacia clínica, también difícil. Muy pocos estudios tienen un seguimiento hasta el final del tratamiento. La mayor parte son fase 2 y utilizan la conversión al cultivo a las 8 semanas. Otra cosa de las que os decía, medio sólido 65%, esto creo que está del revés, perdón. Medio líquido 65% de conversión a las 8 semanas, medio sólido un 81%.
y además hay un 15% de diferencia en las medias entre las dosis estándar y las dosis altas de rifampicina. Son pocos pacientes y no llegamos a conseguir una diferencia estadísticamente significativa, pero parece que sí que poco a poco, a medida que van las dosis. De nuevo, una de las cosas buenas de este tipo de análisis es que te permite hacer un ranking y ver un poco pues, cuál es del mejor al peor. Y aquí, esto es, ¿qué posibilidad tiene de ocupar el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto, el cuarto puesto dentro de los fármacos que has comparado aquí? 35 ocupa el primer puesto, 20 el segundo puesto, 15 el tercer puesto, 10 el último puesto. Aunque no llega a ser, como lo entendemos, sí que parece que hay una tendencia a que tienes más posibilidades de conseguir una conversión del esputo a las 8 semanas. Muy difícil conseguir información sobre curación y mortalidad en los estudios de meningitis, ya os expliqué antes, que los estudios que se hicieron en Indonesia sí que parece que aumentaba, pero el estudio más grande, que es el que se hizo en Vietnam, publicado por Heemskerk en 2015, no ve ninguna diferencia. Pero sí se ve pues, una tendencia similar y un orden en el ranking de las dosis similar al que os pongo aquí para la conversión del esputo. Juan, 5 minutos. Vale, sí, ya casi estamos. Y en cuanto a la farmacocinética, también había estudios que publicaban las curvas completas de farmacocinética de los distintos pacientes. En total son unos 250 participantes con curvas completas y juntamos por estrato de dosis los datos de todos los pacientes. Entonces veis que va aumentando y la diferencia con las dosis elevadas y seleccionamos los datos en el steady state, que esto también hay que decirlo. Intentamos excluir los estudios que miraban la farmacocinética durante la primera semana porque es todavía donde se está estabilizando. Puede tener importancia en las formas más graves, pero aquí queríamos ver un poco el steady state. Los parámetros que más cambiaban era la concentración máxima y la AUC, que son los dos que determinan un poco más la eficacia bactericida, sobre todo cuando comparas la UC con la CEMIC de la cepa en concreto, si la tienes. Menos influencia en el tiempo medio y en el tiempo máximo. Y una cosa importante, que al leer todos estos artículos y que en la práctica clínica a veces lo hacemos un poco sin pensar, ¿no? De hecho, en la ficha técnica te pone que las dosis de rifampicina endovenosa y oral más o menos son equivalentes. Pero aquí, por farmacocinética, la exposición a la rifampicina con 13 miligramos por kilo endovenosos, que viene de los estudios de Indonesia y son en general más pequeñitos, pues las 600 miligramos al día equivale a un poquito más de la dosis que usamos aquí. Pues equivale a la exposición a 20 miligramos por kilo. O sea, probablemente a los pacientes que no les podíamos dar tratamiento por boca ya les estábamos dando dosis un poco más elevadas. Y aquí sí que las diferencias son tremendas a medida que va subiendo la dosis y de nuevo se ordena. Problema, la gran variabilidad interindividual. Aquí no os lo he puesto, pero si a esta gráfica le añadimos los intervalos de confianza de las medidas, de las medias de cada grupo en cada hora, estas líneas se te quedan diminutas comparado con el intervalo de confianza, o sea, varía un montón. Mucho más por venir. En los próximos años habrá todos estos estudios, venimos a hablar de nuestro libro, incluido el nuestro. Hay 7 que ahora están reclutando, 3 con tuberculosis pulmonar, 2 en meningitis tuberculosa, 3 en coinfección con VIH, 1 en tuberculosis latente, y el nuestro, que es el que se centra más en la población vulnerable, donde creemos que la toxicidad será similar, habrá que vigilarlo muy de cerca y creemos que es la población a la que le podemos aportar mayor beneficio. En conclusión, en los últimos 10 años tenemos suficientes datos para afirmar que las dosis de hasta 30 a 35 miligramos por kilo de rifampicina son seguras. El principal escollo encontrado en las revisiones anteriores sigue siendo el mismo, la heterogeneidad de diseños y métodos, estudios pequeñitos, aislados, que hace que la síntesis de la evidencia sobre la eficacia sea solamente orientativa. Más que una dosis fija, la personalización de las dosis de rifampicina en base a estudios farmacocinéticos y probablemente su reajuste después de 3-4 semanas cuando alcancemos el estado estacionario permitirá optimizar el equilibrio eficacia-seguridad en cada caso. Son necesarios más estudios con seguimiento a largo plazo y una población más representativa de la realidad que la tradicional de hombres africanos jóvenes en forma. Tras estos estudios será necesaria información a nivel programático, incluyendo el impacto económico y en calidad de vida para las personas que sufren por culpa de la tuberculosis. Quería daros las gracias. Este es el equipo del consorcio USAT y agradecer de nuevo pues, la oportunidad de hablar aquí. Muchas gracias, Juan. La siguiente ponente es Susan Dorman.
infectóloga del TB Trials de Estados Unidos, que nos hablará sobre la rifapentina tanto en la tuberculosis latente como en la tuberculosis activa. Thank you very much, Susan. Remember that you have 20 minutes. Thank you. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pido disculpas porque no hablo español. Muchas gracias por su paciencia. So thank you very much for the invitation to be here. Thanks especially to Drs. Juan Kayla and Jose Merol for the invitation and for wonderful collaborations over a number of years. It's really nice to be in Barcelona. I'll talk about rifapentine for the treatment of latent TB and active pulmonary disease. It's really a pleasure for me to be in the same session with Drs. Caminero and Espinoza, but I'm also grateful to them for their very clear explanations. So I'll move more quickly through some things. What I'll cover, I'll describe what is rifapentine, and then I'll describe some recent studies using rifapentine-based regimens for treatment of active TB and latent TB infection, and then just a few words about looking towards the future. And so, generally speaking, there are two approaches for improving and shortening treatment for tuberculosis. One is the development of new drugs, new chemical entities. The other is optimization of existing drugs and existing regimens. The teams that I work with are academics and also public health practitioners. And so we chose the latter route, as this former route is really much less open to us in academics. We were particularly interested in the class of rifamycins, and what has been described is that they are key agents for shortening TB treatment because they are key sterilizing agents. And so that was the basis of our interest in the rifamycins. And we really wanted to understand, could we shorten treatment by optimizing rifamycin use? And so as has been described, as Dr. Espinoza just described, the current dose of rifampicin, 10 milligrams per kilogram per day, is not optimal. There's clear evidence in mice models that we are just, our exposures that we use in humans are just on the shoulder of this steep dose response curve. And there's also early bactericidal and other evidence in humans. So again, robust evidence that 10 milligrams per kilogram per day is not the optimal dose of rifampicin. We were particularly interested in rifapentine. So rifapentine is a cyclopentyl derivative of rifampicin. The attributes of rifapentine have been mentioned. Its half-life is substantially longer, 10 to 15 hours, than that of rifampin. Rifampin 2 to 3 hours. And if we think back to our medical school days, we realize most drugs with half-lives of 2 to 3 hours we do not use once per day, right? Rifapentine, though, has a longer half-life and is really more of a once per day dosing interval. Rifapentine also has a slightly more favorable minimal inhibitory concentration than rifampin does against Mycobacterium tuberculosis. Interestingly, rifapentine was initially developed for use once or twice per week. But some of the work of Jacques Grosset and Eric Nuremberger, pictured here in the mouse model, showed really nicely that daily dosing of rifapentine could cure mice in about 3 months in a mouse model of TB. And rifapentine-based regimens in mice were particularly active when combined with moxifloxacin. And so a couple of colleagues, Kelly Dooley and Rada Savic, then
took these mouse data and we were able to do together and with the TB Trials Consortium that Drs. Kayla and Miro participated in, we were able to walk through a series of phase 1 and phase 2 studies to really understand in humans how to optimally dose rifapentine to get exposures that we're going to, in the end, that are going to cure most people. And interestingly, in people, rifapentine has also a very steep dose response or exposure response curve, just like we saw in the mice. And so this really beautiful set of work really set the stage for then a recent phase 3 trial. So I'll tell you a little bit now about a recent phase 3 trial of rifapentine-based regimens for treatment of pulmonary TB. What I'll describe very briefly are results from study 31, A5349, which was a phase 3 trial undertaken by the US CDC Tuberculosis Trials Consortium and the NIH AIDS Clinical Trials Group. And the key study question that this trial asked is, for treatment of pulmonary TB, does high-dose daily rifapentine, with or without moxifloxacin plus other agents, allow treatment shortening to 4 months for drug-susceptible pulmonary TB? And so what we did, so this was an international multi-center phase 3 clinical trial. It was open label for reasons that we can discuss, and it was a non-inferiority design. We enrolled people and randomized them to receive one of 3 regimens. The control regimen was the standard 6-month regimen that you know very well, containing rifampin at the 10 milligrams per kilogram per day dose. One of the investigational regimens was 4 months long, 17 weeks, with the first 8 weeks a 1-for-1 swap of rifapentine, 1,200 milligrams given once per day for rifampin, so just a 1-for-1 swap. The second investigational regimen also was 17 weeks, 4 months. It had rifapentine in place of rifampicin, but it also contained moxifloxacin, essentially in place of ethambutol, and continued the moxifloxacin throughout the duration of the 4 months of treatment. The primary outcome was disease-free survival at 12 months after randomization. The rifapentine dose was 1,200 milligrams daily. Moxifloxacin was at a standard dose of 400 milligrams daily. All treatment was provided 7 days per week, and that was 5 days per week directly observed, plus participants took weekend doses by themselves. This study generally enrolled adults and adolescents with smear-positive pulmonary TB. HIV-negative individuals were enrolled. HIV-positive individuals were enrolled if their CD4 count was greater than 100. And we enrolled people who were just starting TB treatment. As I mentioned, the primary outcome, TB disease-free survival at 12 months after study treatment. All participants were assigned one of 3 outcome status: cure, which was favorable, absence of cure, unfavorable, or not accessible. And there were 2 primary analysis populations that I won't go into further right now. This slide just shows the baseline characteristics of the study participants. Over 2,500 individuals were enrolled. Just over 2,300 were analyzed. They were enrolled from 13 countries on 4 continents, as shown there. About 70% were male. About 70% were of black race, and about 70% had cavitation on their baseline X-ray. So they were a fairly sick group of pulmonary TB patients.
This graph, these two graphs summarize the primary efficacy results for, on the top, the regimen that contains both the rifapentine and the moxifloxacin. And if we just look at this line here, in the rifapentine moxifloxacin group, 15.5% of individuals had an unfavorable outcome. In the control group, 14.6%. And so if you just look at the difference between this, it's about 1%. And importantly, the upper bound of the 95% confidence interval was within the pre-specified non-inferiority margin. And so we were able to conclude that this 4-month regimen met the non-inferiority criteria in the efficacy analyses. And importantly, it also met non-inferiority criteria in all of the pre-specified secondary analyses, as well as a set of sensitivity analyses. I won't talk too much further about the regimen that had rifapentine in place of rifampicin. That regimen did not meet non-inferiority in the primary or secondary or any of the sensitivity analyses. So consistent results for both regimens, although different. This just summarizes the safety outcomes. The rifapentine moxifloxacin is in the green here, and then the control regimen in the blue. And this was the primary safety outcome, so pretty comparable in terms of safety. We did not see a lot of hepatotoxicity. We saw some bilirubin elevations that we can talk about later, but without transaminase elevations. So pretty comparable in terms of safety. And we didn't see much in the way of fluoroquinolone-related problems. And so just to conclude the section on rifapentine-based regimens for active TB, from this phase 3 trial, using an endpoint of TB cure, the efficacy of a 4-month regimen that included rifapentine and moxifloxacin was non-inferior to that of the standard regimen. The results were consistent, the regimen was safe and well tolerated, and the 4-month regimen that contained rifapentine but not moxifloxacin had a lower efficacy, but was safe and well tolerated. So what are the next steps? So as was mentioned, the WHO Guidelines Development Group has met and has indicated that the 4-month rifapentine moxifloxacin-based regimen should be considered as an alternative regimen for treatment of drug-susceptible pulmonary TB. CDC guidelines are in process. I'm not aware to, I'm not allowed to know what those say. And then the FDA review is in process. We'll talk about some of these other issues in a few moments. So what about rifapentine-based treatments for latent TB infection? Well, really, there are two. One of them is called 3HP, so 3 months or 12 weeks of once-weekly isoniazid plus rifapentine. The other newer regimen is 1HP, which is 1 month or 4 weeks of once-daily isoniazid plus rifapentine. Just very briefly, and starting with 3HP, so 3HP was the subject of the PREVENT TB trial, which was a randomized phase 3 trial that was conducted worldwide, including here in Barcelona with Drs. Kayla and Miro. It enrolled individuals, adolescents, and adults with latent TB infection, randomized them to receive either the standard 9 months of isoniazid daily as a control or the 3HP regimen, and then followed them for about 3 years for looking at the primary endpoint of confirmed active tuberculosis. And I think for the sake of time, I'll just summarize this here. And so in sum, compared with the 9 months of self-administered isoniazid, the 3HP regimen was as effective. The cumulative rates of TB are listed there.
This was the rate in the isoniazid. This was the rate in the 3-HP. The 3-HP regimen had higher rates of treatment completion, 82% for 3-HP versus 69% for isoniazid, even in the context of a clinical trial. 3-HP had lower rates of drug-related hepatotoxicity. However, a small proportion, between 3 and 4% of 3-HP recipients had a hypersensitivity reaction, and that rate was higher than those receiving isoniazid. Where does this stand? The WHO endorsed 3-HP with a conditional recommendation based on moderate quality evidence. In the United States, 3-HP is one of several preferred regimens for treatment of latent TB infection. And we use it. I work in our public health department, and it is our go-to regimen unless there are drug-drug interactions. Very briefly, the trial of 1 month of isoniazid plus rifapentine. This was also a phase 3 randomized controlled trial, importantly conducted only in individuals with HIV infection, but enrolled broadly throughout the world. And they also randomized individuals to 9 months of isoniazid or 4 weeks of once daily isoniazid plus rifapentine. They followed most of these participants for about 3 years and used a composite endpoint that included TB but also death. And I think just to summarize, compared with 9 months of daily isoniazid, the 1 month regimen was as effective. The incidence rates were really indistinguishable here. The 1 month regimen had higher rates of treatment completion, and the 1 month regimen had slightly lower rates of serious adverse events. The WHO has provided the 1 month regimen with a conditional recommendation, low confidence in the estimates of effect. This regimen is not included in the US guidelines. And I think that one key issue is the generalizability of the study. Persons with HIV are clearly priority populations for latent TB infection treatment. However, the limitation to enrollment to HIV infected persons limits the generalizability of the study. And so where do things stand with rifapentine generally? We talked about the 4 month regimen that contains rifapentine and moxifloxacin. It's effective, it appears to be safe. The 3-HP regimen is effective, appears to be safe, and has much higher completion rates. It is used widely, at least in the United States. And then the 1-HP regimen, I think, is promising. I think we need additional trials, including people without HIV infection. Just looking towards the future, what are some of the issues? As was raised by Dr. Kayla, rifapentine availability is an issue for several reasons. And given the time, I'll move along and we can talk about this offline. But it is necessary to expand the use and availability of rifapentine. Rifapentine, like rifampicin, is a cytochrome P450 inducer, so it has drug-drug interactions with a number of other drugs that are used commonly. But I would say for active TB and latent TB infection, we as a community are really learning a lot about how to do these trials such that I think when new drugs are sufficiently far along in the pipeline, we understand better how to evaluate these and how to more efficiently figure out if they're going to be useful, and then what are the circumstances, the dose, the dosing interval, the companion drugs to go with them. So I think we as a TB research community have made a lot of progress.
So I will stop there. This work is clearly the work of really so many people. I'd like to give special thanks again to the Barcelona-based TB Trials team that participated in some of these studies. So thank you very much. Thank you, Susan. Thank you. Ahora, para terminar, Javier Casas, de Serveis Clínics, nos hablará de la experiencia en TB resistente y en el Serveis Clínics. Cuando quieras, tienes 20 minutos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de las Jornadas Internacionales, al doctor Kaila, por haberme vuelto a invitar, que es todo un honor. Y como yo ya me pensaba que iba a ser el último antes de comer, me he diseñado una presentación bastante suave, en primer lugar. Segundo, después de la presentación previamente de Pepe Caminero, evidentemente sabía que me iba a pisar al menos la mitad de la presentación, con lo cual voy a pasar la primera parte muy rápido y solo remarcar algunos aspectos que para volver a lo que veo que son relevantes, y me centraré más en la segunda parte, que es la experiencia en Serveis Clínics, donde trabajo, y por tanto he diseñado un enfoque bastante pragmático de la presentación. Espero que os guste. Bueno, he querido iniciar la presentación con una pregunta, ¿no? ¿Cuándo hablamos de resistencia, ¿no? Y evidentemente, obviamente, ¿no? Se empieza a hablar de resistencia cuando empiezan los antibióticos, ¿no? La era quimioterápica de la tuberculosis, en el hito del primer descubrimiento del primer antibiótico, que fue la streptomicina en el año 43. Y lo que caracteriza la resistencia del Mycobacterium tuberculosis, como sabéis, es en la pared celular, en la capa de ácidos micólicos que tiene, donde dificulta la permeabilidad de los antibióticos de tuberculosis, ¿no? Y como ya se ha hablado anteriormente, como ha explicado brillantemente Pepe Caminero, evidentemente hablamos de resistencias, y la natural, la espontánea, la que tiene el Mycobacterium. De forma espontánea, tenemos unos antibióticos, pero una monoterapia, evidentemente, no va. Un antibiótico solo no va a producir el efecto de curación de la tuberculosis, sino que se necesita una asociación de antibióticos. Con dos antibióticos, como podría ser isoniazid y rifampicina, sería probablemente suficiente, como ha explicado Caminero, pero normalmente son 3 o 4 para cubrirnos y evitar el bacilo mutante, y por tanto tratar una tuberculosis como esta cavitaria, si es una tuberculosis pansensible. Pero como estamos hablando de resistencias, estamos hablando de otros tipos de resistencia. La resistencia adquirida, cuando hay una selección de bacilos resistentes o debido a un tratamiento inadecuado, una praxis médica mala, y la resistencia secundaria, que cuando se transmite después a otra persona presenta una resistencia primaria, ¿no? Y por eso tenemos el problema de la tuberculosis multiresistente a nivel mundial, ¿no? Como podéis ver, estos son datos del 2019, los países donde se llevan el 50% de los casos son en India, China y en Rusia, con una estimación de unos 465.000 casos de multiresistencia, también como casos de resistencia a rifampicina, que también se pueden agrupar con el mismo pronóstico que la multiresistencia, con 182 muertes, y un 20% de estos multiresistentes también tienen resistencia a fluoroquinolonas, como ya veremos después la importancia que tiene esto, ¿no? Y como no podía ser, el impacto de la COVID-19 también ha influido
en la multiresistencia, en la multidrogoresistencia, con una reducción de un 15% de personas tratadas del 2019 respecto al 2020, con lo que representa una no tratada de cada 3 que necesitaban realmente. Estos son datos actuales del 2020, ¿no? Pues bien, las formas de resistencia que conocemos, la monoresistencia, la más importante sería la resistencia a isoniazida, que luego trataremos, la resistencia a rifampicina, que se puede comportar como una multiresistencia y que de hecho tenemos o encontramos muy pocas veces, debido a que normalmente se acompaña en el 95% de los casos de resistencia a isoniazida, con lo cual se comportaría como una multiresistente. Los casos de poliresistencia, cuando no existe esa combinación fatal que es rifampicina y isoniazida, y luego la forma de multiresistencia, que como sabéis es la combinación de resistencia a isoniazida y rifampicina, y que también tiene, cuando se detecta por el gene SPER, por ejemplo, resistente a rifampicina, que ya se tiene que enfocar como un tratamiento para multiresistencia porque tiene un parecido pronóstico. Hasta el año 2020, la definición de pre-XDR, que no estaba oficialmente reconocido por la OMS, se trataba de una multiresistencia, por lo tanto, combinación de isoniazida y rifampicina, pero además a más resistencia a fluoroquinolonas o a uno de los 3 fármacos inyectables de segunda línea, como son amica, capreo y kanamicina. Y el concepto de extremadamente resistente, que es la multiresistente más resistencia a ambos, tanto a fluoroquinolonas como a fármacos inyectables de segunda línea. Y después tendríamos la forma que no queremos nadie, que sería la incurable, que sería la que es resistente a todos los antibióticos, tanto de primera como de segunda línea. Pues bien, las amenazas en resistencia, aquí tenéis, aunque se ve pequeñito, los genes de mutación de resistencia a diferentes fármacos con sus mecanismos de acción, y lo que realmente quiero enfatizar es en la práctica clínica diaria lo importante que son las técnicas moleculares rápidas para conseguir enseguida detectar las resistencias tanto a primera como a segunda línea para poder montar un esquema terapéutico correcto. Por tanto, en nuestra clínica diaria nos encontramos con cariño, la lobita INA, las monoresistencia a isoniazida, que si realmente es una INA, podemos aumentar la dosis de isoniazida y podemos tratarla y no nos provoca no nos provoca muchos problemas. Sin embargo, deberíamos saber si tenemos las técnicas moleculares rápidas de la PCR, el genotype, nos puede decir si es un KG, por lo cual entonces sí que esto cambiaría y no lo podríamos utilizar y tendríamos que añadir una fluoroquinolona. Su prima hermana, la KG, si se asocia a otro lobo más feroz, que es el RPOB, nos encontraríamos con las multiresistencias. Con ello, si conocemos que ya hay sensibilidad a fluoroquinolonas, no tendríamos muchos problemas. Podríamos manejarnos. Pero, sin embargo, si el tercero en discordia es el GIRA, que sería la fluoroquinolona, si hay resistencia a la fluoroquinolona, realmente hoy en día, como luego comentaré, pues debido a que no podemos usar los nuevos fármacos, tendríamos bastantes problemas para tratar la pre-XDR. Entonces, muy rápidamente, los nuevos retos que tenemos para la tuberculosis resistente lo enfoco en cuanto a nuevos fármacos, en cuanto a nuevas pautas y en cuanto a nuevas definiciones. Muy rápidamente, los nuevos fármacos que han salido apareciendo en los últimos años, fármacos ya usados para otras infecciones y que son muy útiles por su capacidad bactericida y en algunos esterilizante, como son las fluoroquinolonas, el linezolid y la clofazimina como antileproso y muy buen esterilizante, y también los carbapenems como muy buenos bactericidas. Y el segundo grupo, los fármacos nuevos específicos que después de 40 años aparecen para la tuberculosis, que van a mejorar, y estoy seguro en ello,
el pronóstico de la tuberculosis sería la bedaquilina, la de la manit y el petomanit. Y todos ellos tienen una buena actividad bactericida y esterilizante a la vez. Y por lo tanto, se tienen que usar tanto para la MDR como para la XDR. Y las nuevas pautas, que desde el año 96, desde que se alertó la OMS de la farmacoresistencia, han aparecido, pero que en los últimos años aparecen más publicaciones de diferentes sociedades científicas de la OMS, en las que se está cambiando, se están provocando muchos cambios al respecto. Y tenemos, por un lado, los regímenes de tratamiento prolongado de más de 18 meses, entre 18 y 24 meses, es clásico, los regímenes clásicos, y la tendencia a acortar estos tratamientos a unos tratamientos a unas pautas más cortas, de 9 a 12 meses, y un inicio fue la pauta ya conocida como de Bangladesh, en la cual se utilizaban fármacos que no eran del todo esenciales, ni tan importantes, ni tan buenos, y que finalmente no ha sido una pauta operativa ni eficaz, ¿no? Aquí tenemos en la rápida comunicación en el 2018 cómo la OMS hace una clasificación mucho más racional y secuencial de los grupos de antibióticos, y como ya ha explicado Caminero, tenemos el grupo A, en el cual se debería utilizar tanto las fluoroquinolonas, quinolonas, como el bedaquilina, como el linezolid, utilizarlas para formar, junto con el grupo B, tanto clorfacimina o bien cicloserina, al menos 4 o 5 fármacos nuevos que no se hayan utilizado antes y con probable eficacia. Si no se puede llegar a completar ese esquema, tendríamos los antibióticos del grupo C, que son todos estos, en el cual destacar el de la manit, que está aquí abajo, no está dentro de los antibióticos más esenciales, y, por ejemplo, destacar los aminoglucósidos como la micacina o la streptomicina. Aquí ya la OMS queda claro que contraindica la kanamicina y la capromicina. Estos están relegados por su alta toxicidad. Es decir, conseguir un esquema de 4 o 5 fármacos no usados anteriormente, de segunda línea, y básicamente los del grupo A, todos los que se puedan del grupo A, y si no, completándolos con el grupo B o grupo C. Pues bien, en las nuevas guías del 2020 vemos que hacemos un resumen de lo que se dice, de las recomendaciones. La resistencia a isoniazida la resistencia sería a través de añadir levofloxacino y 6 meses, es lo que se recomienda, aunque otros hablan de utilizar la isoniazida a altas dosis, si por ejemplo tenemos el gen INA, y alargar el tratamiento a 9 meses con el resto de antibióticos de la pauta estándar. En cuanto a la multiresistencia, se está recomendando, por tanto, pautas cortas orales con bedaquilina para recortar el tratamiento entre 9 y 12 meses. Si no se ha utilizado previamente, o al menos en más de un mes, fármacos de segunda línea, y se descarta la resistencia a fluoroquinolonas. Aquí hay 2 esquemas que se recomiendan, de 9 a 12 meses el primero, con 6 meses de bedaquilina, junto con las quinolonas, clorfacimina, usando pira y etamidol si se puede, altas dosis de isoniazida y etionamida. Y el resto para completar la pauta de 9 a 12 meses. A mí no me gusta la etionamida como Caminero, la verdad es que nos da problemas muy digestivos. En cambio, el esquema de abajo es un esquema que puede ser mucho más eficaz, más corto, de 9 meses, con 6 meses de bedaquilina, altas dosis de levofloxacino, linezolid, clorfacimina, y acabando con los 3. Y dejando la bedaquilina solamente un tratamiento de 6 meses. Y por último, la extremadamente resistente. La pauta del estudio de NICS-TV es la pauta BIPAL de 6 a 9 meses con linezolid, petomanid y bedaquilina. Pero como veréis, hay 2 antibióticos que no podemos utilizar, con lo cual aquí hay un grave problema. Todo ello a través de monitorización de los efectos adversos, de un seguimiento estricto por tratamiento directamente observado, y se postula también, se recomienda, mientras se pueda, la utilización de vídeo-TDO, y luego, como hablaremos, apoyo social a los pacientes. Ya veremos este tipo de apoyo social, que es muy importante en el multiresistencia. Pero, ¿qué pasa con la bedaquilina? ¿Alguien ha visto la bedaquilina por España?
en muchos países del mundo de alta carga de tuberculosis, con un bajo coste, se han financiado y estoy totalmente de acuerdo. Pero en España, que tenemos unos buenos programas de tuberculosis, los pacientes que vienen con multiresistencia, con tuberculosis extremadamente resistente, no los puedes tratar con bedaquilina. Y es un poco, la verdad, paradójico, ¿no? Por tanto, el posicionamiento de la bedaquilina, que data de 2016 por la Agencia Española de Medicamentos, y el de la Manip, del 2018, los dos están aprobados, pero la bedaquilina está difícilmente financiada y está indicada en pre-XDR o cuando no se puede garantizar una pauta a menos de 4 fármacos de segunda línea, incluyendo los fármacos inyectables, cosa que ahora hoy en día se está diciendo que no, por la toxicidad. Y la piracetamida. Si tenemos piracetamida, pues no utilizamos bedaquilina. Eso es lo que dice el posicionamiento de bedaquilina. El de la manera es muy parecido, pero está más financiado. Lo podemos conseguir reforzando la pre-XDR y la XDR. Y sabemos que son dos antibióticos muy bien tolerados, que el único efecto adverso relevante es la prolongación del QT, ¿no? Pero el elevado coste para el régimen de 6 meses lo hace prácticamente no financiable y no nos llega a los hospitales y a las unidades de tuberculosis. Y para finalizar, las nuevas definiciones. Las nuevas definiciones que datan de 2020 de la OMS, en la que deja intacta la definición de tuberculosis multiresistente, pero que habla de una pre-XDR como una multiresistente más resistente a fluoroquinolonas y ya olvida los fármacos inyectables de segunda línea. Y una nueva definición también de XDR, que es una pre-XDR, es decir, una resistente a fluoroquinolonas, pero resistente también a menos a uno de los fármacos del grupo A de la OMS, que son linezolid y bedaquilina, o a los dos. Con lo cual, la buena noticia es que no tenemos ya, a partir de ahora, tuberculosis extremadamente resistente, porque a no ser que se tengan que espabilar para conseguir los estudios tanto genotípicos como fenotípicos para poder detectar a estos antibióticos, pero como no los utilizamos, la verdad, el sí. Y cualquier otro fármaco que se pueda incluir en el futuro en este grupo A. También podría ser el de la Manip, esperemos que sí, o bien el Protomanip cuando se comercializa. Y ahora, muy brevemente, no sé si me estoy... 4 minutos. Me quedan pocos minutos, pero puedo ir rápido. La experiencia en Service Clinics. Service Clinics, que se fundó como un centro de referencia de tuberculosis complicada en el año 93, tiene 50 camas y es un centro de referencia de todos los hospitales de Cataluña, de todos los centros sanitarios de Cataluña para casos de tuberculosis. Puede hacer aislamientos respiratorios y su objetivo es hacer un tratamiento directamente observado y trata casos de tuberculosis complicada, tanto resistente como comorbilidades relevantes como la mala adherencia, ¿no? Estamos en Barcelona, en la Avenida Tibidabo. Un poquito repasar los grupos de riesgo de tratamiento observado: inmigración, consumo excesivo de alcohol, usuarios de drogas, indigencia, problemas con la justicia, resistencias y comorbilidades relevantes: VIH y SIDA, diabetes mellitus, hepatopatía crónica. Bueno, pues la tuberculosis resistente, repasando un poquito de los 2.038 ingresos durante estos años, desde el 96 al 2021, 274 casos, un 13%, tenían alguna resistencia. La edad media era de 37 años, en autóctonos era un poquito mayor, en inmigrantes menor, y predominio de hombres, un 80%, y el origen era predominantemente inmigrantes, sobre todo de Europa del Este, sobre todo en estos últimos años, Asia y América Latina, ¿no? Muy rápidamente, la localización fue la pulmonar. Los tipos de resistencia, como veis, los multiresistentes, 110 casos, 11 eran XDR y 15 tuvieron resistencia a rifampicina, pero sin llegar a ser MDR. El resto poliresistentes y otras monoresistencias. El resultado del tratamiento, muy a grosso modo,
era un 64%, una tasa de curación o de tratamiento completado de un 64%, con lo que consideramos aceptable, con un 19% de traslados, por eso, a diferentes países, debido a la movilidad de estos pacientes, a traslados a otras regiones sanitarias y a hospitales, y un 7% solo de abandono durante este tiempo, con lo cual no son buenos resultados. Esta es la evolución de los casos de multiresistente desde el 2003 hasta ahora. Y podemos observar que es bastante variable, con un pico de 12 casos en el 2007, 10 en el 2018, con algunas bajadas, aquí en el 2020 por el impacto COVID, se puede justificar. Y la pauta utilizada en estos casos fue una pauta que es la que teníamos y que era una pauta básicamente con el protagonismo de los fármacos inyectables de segunda línea. Con lo cual, había mucha toxicidad en muchos casos. Usábamos la capromicina, básicamente, estaban las quinolonas, pero también teníamos la proteonamida, teníamos el PAS, que daban problemas digestivos y daban muy mala adherencia al tratamiento en general, también la cicloserina. Esas pautas eran largas, como las que teníamos y las que existen, de 18 a 24 meses. Sin embargo, en los últimos años hemos actualizado en las nuevas guías y hemos utilizado tratamientos como las quinolonas, levofloxacina básicamente, a dosis altas, linezolid, como buen bactericida esterilizante, nos está dando buenos resultados, clofazimina como gran esterilizante, y delamanid. Delamanid, hemos conseguido delamanid, y cicloserina y etambutriprazina cuando se podía, con unas pautas de 12 meses, o alrededor de 12 meses. Un minuto. De acuerdo. Esto es, ya termino. Bueno, aquí son los 12 casos de delamanid que hemos utilizado delamanid. Solo decir que en un caso tuvimos un alargamiento del tratamiento porque el paciente inició amicacina y linezolid y tuvo problemas de toxicidad, tanto de insuficiencia renal como hepatitopenia por linezolid, con lo cual se tuvo que suspender y finalmente conseguimos delamanid. Y toda esta pauta, las pautas básicamente han sido delamanid, linezolid, levofloxacino, clofazimina y cicloserina en la mayoría. Y hemos conseguido 6 curaciones, algunos están en toda finalizando el tratamiento y estamos todavía con 6 en curso de tratamiento, ¿no? Un poco el resumen, 12 pacientes, 10 eran multiresistentes básicamente, con alguna resistencia, pero no eran pre-XDR, solo tuvimos un pre-XDR, que, curioso, fue resistente a delamanid, con lo cual tuvimos que al menos solicitar bedaquilina, intentarlo, pero no ha podido ser. No se le ha podido dar de la bedaquilina, por lo tanto, se está curando de forma muy lenta, pero se está curando con un aminoglucósido, una amicacina cada día intramuscular. Y un poliresistente que tenía resistencia y también a fluoroquinolonas, también se le dio delamanid. Todos con buenos resultados, como podéis ver, la edad media de 36, eran predominio de 8 hombres, origen de Europa del Este, básicamente, aunque también casi 25% de Perú. La duración del tratamiento fue alrededor de los 12 meses, menos un caso que se alargó por la toxicidad que he comentado antes, y la conversión del esputo, todos en menos de 4 meses convirtieron en el esputo, sin efectos indeseables, no hubo QT prolongado, y los únicos efectos adversos fueron por linezolid, por alguna neuropatía o alguna hepatitopenia, y la hiperpigmentación de la clofazimina. Y para finalizar, el tratamiento... se ha hecho tratamiento en 3 de ellos, de multiresistente, a la hepatitis C, que también tenía hepatitis C, y aprovechando que están haciendo el tratamiento de la tuberculosis, en la última fase se le propuso, a través de los infectólogos de los diferentes hospitales, el Eclusa para dar el tratamiento de la hepatitis C y acabar con el tratamiento también, o sea, con la curación tanto de la hepatitis C como de la tuberculosis, con muy buenos resultados, sin efectos adversos, también debido a que las pautas de multiresistencia no son fármacos hepatotóxicos, con lo cual no ha habido interacción. Por lo tanto, y si me permiten un minuto, acabo, la duración de los tratamientos está muy claro que nos tenemos que ir de los 18 a 20 meses a unas pautas más cortas de 6 a 9 meses, porque un tratamiento de 18 meses es lo que llevamos de pandemia COVID-19 y se nos está haciendo muy largo. Por lo tanto, los pacientes también. La adherencia y seguridad, pasamos de la polimedicación de los inyectables a fármacos en presentación en monodosis, como puede ser la tripla en el VIH. La calidad de vida del paciente es muy importante, no solamente los aspectos del tratamiento, sino hay que tener en cuenta los aspectos emocionales, psicológicos, económicos y sociales en general. La tuberculosis resistente provoca una peor calidad de vida, una estigmación y una prevalencia de trastornos psiquiátricos, sobre todo depresión y ansiedad.
Por lo tanto, el estigma, el alejamiento, el tratamiento prolongado, la depresión, el abandono, las recaídas, esto forma parte de la tuberculosis resistente. Y nos interesa y nos esforzamos para introducir nuevos fármacos como bedaquilina o telamani a partir de la tuberculosis resistente. Pero si no paramos en buscar recursos de apoyo social, psicosocial, para que no abandonen el tratamiento, de nada servirá este esfuerzo. Ese es uno de los mensajes que doy, y que no nos asusta tanto la resistencia a la tuberculosis a fármacos, porque se curan en el fondo, aunque tarden, pero sí la resistencia por parte de los pacientes a seguir regímenes largos y pesados, y la resistencia institucional a no financiar los fármacos nuevos, para que se puedan reducir el tiempo de tratamiento. Estas son las conclusiones, que son un poquito lo que he dicho, y sobre todo es buscar pautas cortas, más seguras, con mejor adherencia para el paciente, ¿de acuerdo? Y los organismos gubernamentales deben tomar conciencia de asegurar los fármacos nuevos a los médicos que tratan tuberculosis, dado que debido al coste actual es una difícil financiación. Por último, agradecer al equipo de Service Clinics el esfuerzo diario que hacen, y aquí termino, perdonad el largo de la presentación. Vamos muy mal de tiempo, no sé si podemos... Hacemos 5 minutos de preguntas, pues que suban los ponentes. Me pongo yo allí. ¿Hay alguna? Sí, pero si no hay por aquí... ¿Alguna pregunta aquí en la sala? ¿En la sala hay alguna pregunta? Muchas gracias por decir tanto en tan poco tiempo. Para Casas, una pregunta, más que una pregunta, es una idea. Básicamente, la baciloscopia para el control de la tuberculosis bacilífera con carga bacilares muy alta, realizada a los 2 meses, normalmente no es predictiva de la viabilidad de los microorganismos. ¿Me expreso? No. O sea, que mantendría el tratamiento más tiempo hasta esperar que la baciloscopia sea negativa. Ten en cuenta que partimos de una carga bacilar altísima y sigue siendo, aunque estén los bacilos muertos, los sigues viendo. Sí, sí. No sirve, por tanto, para el control de eficacia del tratamiento. Lo que sirve es el cultivo. Entonces, mi propuesta está basada en una experiencia, no desde luego todavía perfectamente contrastada, pero sí he visto que puede ser útil, es en solicitar un cultivo no a las 8 semanas, sino solicitarlo a las 7 semanas en los casos bacilíferos. He comprobado que, aun siendo positivo, siendo negativo, y con los sistemas de cultivo que tenemos ahora, en la siguiente vez que lo vas a citar, si lo cita a las 2 semanas prácticamente casi, y seguro a las 3, ya sabemos si el cultivo va a ser negativo o va a ser positivo. Bueno, creo que igual no me he explicado bien. Nosotros en Service Clinics hacemos controles de esputo cada 15 días a todos los pacientes. A los multiresistentes, de hecho, el aislamiento no lo hacemos hasta que demos un cultivo negativo y según también la evolución clínico-radiológica. Eso sí. O sea, son cultivos. Cultivos tienen que ser negativos. Y luego, para finalizar el tratamiento, valoramos los criterios, como siempre, de microbiológicos, de curación. Tenemos como igual 7 o 8 cultivos negativos. Y radiología tiene que ser una radiología favorable. Por eso, en cuanto a la experiencia con Delamaní, de estos casos últimos, de estos últimos 3 años, todos ellos han cumplido esos criterios de curación. Bueno, hay unos que están aún en curso, pero 6 al menos han curado, hemos considerado que se han curado. De todas formas, los vamos a seguir durante un tiempo para valorar las recaídas que puedan tener. Pero la experiencia es esta. Con Delamaní, porque bedaquilina imposible, hemos conseguido una curación de varios pacientes con 12 meses más o menos de tratamiento. Sed breves, por favor, para que dé tiempo a más preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Sánchez Montalbán, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
es un pequeño comentario y una pregunta para Susan. Bueno, como ha comentado Xavi, la bedaquilina es difícil de conseguir. El problema tanto de la amanida como de la bedaquilina están aprobados, pero no está financiada la bedaquilina porque no se ha llegado a un acuerdo de precio de reembolso con la farmacéutica. Entonces se tiene que volver a presentar los archivos para que la AEMS los valore y con el Ministerio de Sanidad, con la Seguridad Social, llegará a un acuerdo de precio de reembolso. Actualmente algunas comunidades sí que disponen de la bedaquilina, pero a través de la compra del medicamento por parte de la gerencia del hospital, y en otras es mucho más complicado, como por ejemplo en Cataluña es casi imposible conseguirlo. En otras es mucho más sencillo porque las gerencias sí que aceptan estas peticiones. Entonces yo invito a todo el mundo desde aquí a intentar presionar tanto a la farmacéutica como al Ministerio para llegar a un acuerdo para tener precio de reembolso para estos medicamentos. La de la amanida lo tuvo enseguida. La bedaquilina, pues bueno, hubo ciertos problemas de no ponerse de acuerdo en cuanto al precio. Entonces yo creo que es importante que entre todos presionemos de alguna manera. Sí, de eso estamos día a día intentando presionar. Y yo estoy seguro que tarde o temprano caerá la bedaquilina. Y como todos los fármacos, que son muy caros, luego se abaratan y llegan y acceden a la práctica de los médicos. Y para Susan, so yes, I want to thank you for the great effort with this clinical trial. I think it's amazing, and all the results are very impressive. So, as we don't have rifampicin here in many countries in Europe, do you think that high doses of rifampicin can be similar or can substitute this daily dose of rifampicin? And do you think that an optimized dose of moxifloxacin, high dose moxifloxacin, as there is an interaction between rifampicin and moxifloxacin, can help improving the results of the patients with TB? Thank you. Yeah, thanks so much for that question. Two questions, great ones. The first, can high-dose rifampicin be used in place of rifampicin? We don't know. The trials are ongoing by the Panacea Trials Organization. So I think that we will know the answer to that question at some point within the next, 18 months or so. I think one key issue with rifampicin is its short half-life. And so you spend a lot of time with rifampicin concentrations below the MIC. And whether that, how much effect that has is not clear. But I think that's the key issue. And then with regard to moxifloxacin, you're absolutely right that there is a drug-drug interaction between rifampicin or rifampicin and moxifloxacin, such that moxifloxacin concentrations are reduced. And so in theory, one could increase the dose of moxifloxacin to try to preserve better concentrations. We didn't do that because of the potential toxicities of higher dose moxifloxacin. So I can't say whether it would be useful in further shortening or not. Moxifloxacin penetrates not into the caseum but cavities. It penetrates the cavity wall. So it's a very useful drug in that sense. And you may be right. We may be able to get more out of moxifloxacin. Thanks for that. Sí. Un comentario breve en cuanto a la estimación de recaídas de estos casos en el XDR, puesto que es un aspecto clave identificarlas con precisión y puesto que hay una asociación con ciertas nacionalidades, como habéis visto también vosotros, Ucrania, Rusia, Perú, y una posible interacción entre estos pacientes que van a compartir todos el mismo perfil de resistencias, yo creo que es esencial hacer un análisis molecular o genómico de esa recaída para interpretarla con precisión como recaída o como una nueva adquisición, dado el perfil de determinadas nacionalidades asociadas a estas resistencias y a estas cepas. Esto no se suele hacer casi nunca y yo recomendaría hacerlo porque es clave, ¿no?, para etiquetar al paciente como una verdadera fallo terapéutico, ¿no?, frente a una nueva adquisición de una cepa nueva. Muchas gracias.
resistente de un perfil de nacionalidades relacionado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esperemos que no tengamos muchas con el amaní. Pero sí estoy de acuerdo en que si hay alguna tendremos que hacer este estudio. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a vosotros y recordad que la comida nos estará esperando en la 4ª planta.